Hoy vamos a hablar de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué son estos derechos? En primer lugar, vale la pena aclarar que los derechos sociales, para llamarlo de una forma más rápida, son parte de los derechos humanos, son parte de los derechos fundamentales. Hay muchas palabras que se dicen en relación a estos derechos, pero lo más importante es que son derechos que tienen como una jerarquía superior sobre todos los demás derechos. Es decir, son derechos a los cuales todas las leyes de los países, las decisiones de las políticas públicas, inclusive las acciones de las personas en su vida cotidiana deben respetar. Los derechos sociales son derechos que tienen que ver con las condiciones de vida, con nuestra forma de vivir, con las necesidades básicas para vivir. Uno podría decir que hay como un aspecto o una forma de pensar cuáles son estos derechos sociales pensando en la vida rural o en la vida urbana o en la vida urbana industrial, digamos. Por ejemplo, si uno se pregunta qué uno necesita para sobrevivir como fundamental en un espacio rural, ¿cuál es el recurso fundamental? Va a decir, es la tierra, porque en la tierra va a estar la vivienda, en la tierra van a estar los recursos para vivir, en la tierra va a estar la producción, va a estar el alimento, va a estar el trabajo. Entonces, en torno a la tierra se organiza una serie de necesidades que hoy están protegidos como derechos fundamentales. Fundamentales significa que están por encima de todos los demás derechos. Si pensamos en un espacio urbano, bueno, podemos decir que el recurso fundamental de las personas es un ingreso, el salario, y la vida urbana, digamos, y la conflictividad y lo que uno necesita para garantizar sus condiciones de vida es un buen ingreso, sobre todo en una sociedad capitalista donde todos los bienes necesarios para la vida hay que adquirirlos en el mercado. Por ejemplo, si uno quiere tener un lugar donde vivir, tiene que o comprar o alquilar una casa. Si uno quiere conseguir alimentos, tiene que comprarlos en el mercado. Eso genera una gran contradicción, porque por un lado los tratados de derechos humanos, nuestra Constitución nos dice que tenemos derecho a la vivienda, a la salud, a la alimentación, a la tierra. Sin embargo, cuando queremos acceder a esos bienes hay que pagarlos. Por lo tanto, esa igualdad que todos tendríamos frente a los derechos no se da en la práctica, porque los que tengan más dinero van a tener mayor capacidad de acceder a estos bienes y aquellos que no tengan ingresos suficientes no van a poder acceder a estos bienes. Esta es un poco como una gran contradicción que siempre existe entre capitalismo y derechos sociales. Una forma de organización de la sociedad genera por sí mismo un impedimento en la satisfacción de estos derechos fundamentales. Los derechos sociales también se relacionan con el modelo de Estado. Demoró mucho el Estado, el derecho y el Poder Judicial en reconocer la existencia de la cuestión social. La cuestión social es los problemas que genera esta forma de vida, tanto en el espacio rural como urbano. Por ejemplo, cuando empezó la Revolución Industrial en Inglaterra, demoró mucho el Parlamento británico hasta recibir un informe de cómo explotaban a los niños y a las mujeres en las fábricas. O sea, empezó un nuevo proceso económico, una nueva forma de producir, pero el sistema político no registraba y naturalizaba, ni siquiera tomaba a veces noticia de lo que ocurría en esas fábricas. Demoraron 50 años en aparecer los primeros informes, y aunque aparecían los informes, todavía el Estado no tomaba una actitud frente a ello. Recién después de 1850 empiezan a aparecer en los países europeos algunas medidas sociales para tratar de disminuir o morigerar la explotación de los niños, de las mujeres, de los trabajadores en las industrias.
Lo mismo ocurre con el espacio rural. En realidad, las reivindicaciones y las luchas por la tierra han marcado la historia europea y también marcan la historia de América Latina en distintos momentos históricos. Lo cierto es que la conflictividad, los reclamos, las necesidades, en algunos países por falta de reforma agraria, por falta de políticas de distribución de la tierra, han generado también graves violaciones a estos derechos en relación a la población campesina, a la población de pueblos originarios y también de otras formas de ocupaciones tradicional de la tierra. La cuestión es que el Estado en el siglo XIX fue bastante cruel en relación a estas cuestiones y tuvo una actitud bastante contraria a este reconocimiento de los derechos. Es por eso que ustedes habrán visto en clases anteriores cómo distintos pensadores, desde el marxismo o desde la doctrina social de la Iglesia hasta los socialistas utópicos, trataron de formular alternativas para resolver cómo el Estado podía resolver esta cuestión social, cómo la sociedad podía resolver esta cuestión social, de la pobreza, de no cubrir las necesidades básicas, con distintas propuestas. Lo cierto es que en el siglo XX ya el derecho empieza a tomar una mayor conciencia y aparecen las primeras constituciones que se ocupan de esta cuestión. Y tenemos dos grandes constituciones, que una es la Constitución Mexicana de 1917, cuyo artículo fundamental es el 27, que es el que garantiza la función social de la propiedad. Es decir, en un país, sobre todo fundamentalmente rural, el eje fundamental del derecho social va a ser el derecho a la repartición agraria, a la repartición de la tierra. 2 años después, en Alemania, se dicta la Constitución de Weimar, que es en 1919, que es un modelo de reconocimiento de derecho social pensado para una sociedad urbana industrial, donde sus derechos fundamentales van a ser la vivienda, la salud, la educación, la alimentación, en torno a pensar un modelo de sociedad sobre todo urbana industrial. Entonces tenemos estos dos primeros antecedentes constitucionales. Ya tenemos entonces un Estado que registra que hay una cuestión social, que hay problemáticas sociales, que empieza a implementar algunas políticas para morigerar esto, y finalmente tenemos un sistema jurídico, el derecho, a través de reformas de nuevas constituciones que empiezan a registrar la cuestión social protegiendo algún tipo de derecho social, ya sea el derecho a la tierra o ya sea el derecho a la vivienda, a la salud, a la alimentación, a la educación. Ahora, cuando viene la Primera Guerra Mundial y las naciones se tratan de poner de acuerdo de cómo prevenir las guerras para futuro, aunque le fue bastante mal, en realidad sí llegan a una idea en común, que es que la justicia social es un factor determinante para la paz entre las naciones. O sea, identifican que para conseguir la paz entre las naciones, uno de los elementos fundamentales es lograr mayor justicia social, mayor distribución del ingreso, mejores oportunidades para todos los ciudadanos. Y es así entonces que, por ejemplo, en 1919 nace la Organización Internacional del Trabajo, que es la primera que empieza a establecer reglas internacionales para proteger los derechos de los trabajadores. Pero esta organización ha tenido un desarrollo tan amplio que, por ejemplo, los derechos indígenas también fueron protegidos por una convención de la Organización Internacional de Trabajadores, que es de 1969. Es decir que esta organización internacional, a partir del trabajo, ha pensado muchas cuestiones sociales para establecer principios y estándares. Finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos y unos 20 años después dos pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Sociales, que establece los principios fundamentales de los derechos sociales. En la historia argentina, nosotros en 1853 tuvimos una constitución de tinte liberal, donde el modelo de sociedad y de Estado que organizaba era un Estado que no se ocupaba de la cuestión social, por lo menos en términos generales. Era un Estado mínimo, un Estado, digamos, que no quería dar un activismo al Estado, sino más bien un Estado que solo iba a cumplir funciones en custodiar la propiedad y
cuidar la seguridad y brindar educación. Ahora, ese Estado y ese modelo de Estado se corresponde entonces con nuestra Constitución. A lo largo del siglo XX, la cuestión social se fue expresando a partir de distintos conflictos, tanto en el espacio rural como en el espacio urbano, y eso dio lugar, entonces, en el 1949 a una constitución que es una constitución tributaria de las constituciones europeas, en el sentido de reconocer derechos sociales para los ciudadanos, y también se dio un proceso de incorporación de un nuevo sujeto jurídico, que era un nuevo sujeto político y jurídico, que eran estos sectores populares que aparecían como demandantes de estos derechos frente al Estado y frente a la sociedad. Ahora, el devenir de estos derechos ha tenido algunos problemas, porque viniendo de una tradición liberal, la Argentina ha mantenido sus instituciones, y a pesar de la Constitución del 49 hacer una reforma y luego en el año 1994 incorporarse todos estos tratados internacionales de derechos humanos que protegían también los derechos sociales, y en 1957 se incorpora el artículo 14 bis, es decir, un marco constitucional que garantice y protege derechos sociales, el resto de la legislación, de las normas y de la actitud del Estado permaneció como si fuera todavía un marco jurídico liberal. Gran parte de las dificultades que hay hoy para proteger y defenderse y utilizar los derechos sociales tiene que ver con un país que no termina de adecuarse sus instituciones, sus prácticas, sus derechos más cotidianos como el derecho civil, el derecho penal, a estas normas de derechos sociales que son principios fundamentales para organizar la vida social. Entonces, un poco una de las primeras preguntas, es decir, tendríamos que preguntarnos dónde encontramos estos derechos sociales. Si yo quiero saber dónde están los derechos sociales, ¿cómo me puedo enterar? Bueno, uno puede mirar tratados internacionales, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que está incorporado en la Constitución de Argentina a partir del 94. También la Constitución nuestra, la Constitución reformada del 94, tiene varios artículos. Aparte del 14 bis, que ya venía desde 1957, hay, por ejemplo, en el artículo 75, inciso 22, se incorporan los tratados, en el inciso 17 se incorporan los derechos de los pueblos indígenas, en el artículo 23 se establecen principios de igualdad especial, de protección especial de población vulnerable, es decir, un principio de igualdad estructural. Es decir, uno tiene un marco constitucional que está en la cabeza de todo el sistema jurídico, que establece ya estos principios fundamentales. Pero también puede encontrar leyes inferiores, leyes provinciales, puede encontrar principios que protejan derechos sociales en muy diversas normas. Por ejemplo, en una resolución que crea un programa. O, por ejemplo, no sé, la Ley de Agricultura Familiar es una ley que trata de bajar a tierra, en términos de agricultura familiar, del espacio rural, principios de derechos sociales para la cuestión agraria. O puede haber una resolución de un ministerio, ¿no? Es decir, existen muy diversas fuentes para donde nosotros podemos encontrar protección de derechos sociales. Es muy importante el impacto que tiene el modelo de Estado en relación al derecho social. En un modelo liberal, el Estado, como dije antes, tiene funciones muy limitadas. Pero en un Estado que responde a un derecho social, a un modelo de derecho social, el Estado tiene que asumir más competencias. Es un Estado que interviene en las relaciones económicas, que no le da por igual en los conflictos, reconoce que en los conflictos, en las disputas por la tierra, por los recursos, por el trabajo, por el salario, por la distribución del ingreso, hay desigualdades entre las partes y el Estado tiene que tratar de intervenir para reequilibrar y evitar
que dejando hacer a los sectores privados se pueda aplastar o oprimir a los sectores más vulnerables. Hay una función activa que no siempre el Estado cumple, y entonces en esos casos es necesario empezar a recurrir al Poder Judicial o a peticiones administrativas, algo que voy a explicar un poquito más adelante. Ahora, cuando se habla de derecho social es importante distinguir lo que es derecho de lo que es caridad o lo que es discrecionalidad. Por ejemplo, hay políticas públicas que se establecen para repartir un subsidio que no están formuladas como derecho, que dependen, por ejemplo, de la voluntad del Estado. Dice, bueno, este gobierno quiere repartir, no sé, unas cajas de alimentos, quiere repartir unos medicamentos, pero eso está organizado como un acto caritativo y arbitrario del poder de turno. En cambio, hay otras políticas públicas que se establecen como derechos, que es, hay un reconocimiento del Estado que la persona o un grupo determinado tiene la titularidad de un derecho, tiene derecho, por ejemplo, a la inclusión social, y establece, por ejemplo, la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo está pensada como un programa que responde a la existencia de un derecho. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cuál es la importancia de que una práctica pública, que puede ser similar una de otra, esté reconocida como derecho o no esté reconocida como derecho? Tiene el sentido de que esa práctica no puede ser removida arbitrariamente por un cambio de gobierno, porque hay determinados principios que tienen los derechos sociales que prohíben que se vaya para atrás, que se dé marcha atrás, que se recorten, que se disminuyan. Y entonces, dicho esto, vamos a pasar a establecer cuáles son estos principios fundamentales de los derechos sociales que sirven para que cualquier persona, mirando lo que le pasa en la realidad, mirando su vida cotidiana, mirando qué hace el sector privado, mirando qué hace el Estado a nivel municipal, provincial, federal, qué hace su legislatura, su Cámara de Diputados, Senadores, nacional o provincial, qué hacen sus legisladores y qué hace el Poder Judicial, saber si se están o no violando algún derecho social. Vamos a decir algunos de estos principios. El primer estándar general de derechos sociales es el principio de progresividad. ¿Qué significa la progresividad? Hay una obligación de que el Estado vaya mejorando paso a paso el nivel de protección de los derechos sociales. Eso significa que el Estado no puede decir, yo no tengo recursos, en este momento hay que congelar, sino que siempre tiene que estar mejorando las condiciones de vida de los que representan mejora en derechos sociales. Y a la vez implica algo muy importante, que es la prohibición de regresividad. ¿Cuál es la prohibición de regresividad? Está prohibido para el Estado disminuir la satisfacción de un derecho social. Es decir, por ejemplo, me acuerdo de una época que estaba, no sé, un programa de apoyo a la agricultura familiar y de repente se cortan los subsidios. Entonces, ese corte de subsidios, si el Estado no demuestra que está mejorando las condiciones de la agricultura familiar a través de otros recursos y otros métodos, implica una violación al principio de no regresividad. Porque estaba dando un nivel de satisfacción del derecho social, que es, por ejemplo, la inclusión de las familias campesinas, al trabajo, a la alimentación, y a partir de esa medida intempestiva de recorte presupuestario, de cierre de un programa, de cancelamiento de una línea de recursos que bajaban del Estado, se está entonces dejando de proteger el derecho social que se estaba protegiendo. Esa es una clara violación al principio de no regresividad. Una segunda cuestión, un segundo principio de derecho social, es que todos los derechos sociales el Estado estaría obligado a garantizarlos hasta el máximo de los recursos disponibles. Es verdad que uno podría decir que no se le puede exigir el mismo grado de protección a un Estado rico, no sé, Alemania, a un Estado muy pobre, pensemos en algún país africano. O no es lo mismo lo que se le podría exigir
al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el ingreso impositivo que tiene, y a un municipio más pobre. Uno podría tolerar que haya distintos niveles de exigencia de estos derechos sociales. Pero aún así, el Comité de Derechos Sociales ha establecido que hay un mínimo que tiene que ver con las mínimas condiciones de vida, con un núcleo central que hace a las condiciones mínimas para estar vivo, pero que es establecido en puntos específicos. Por ejemplo, el mínimo en vivienda es tener un techo donde dormir. Hay determinados mínimos de nutrición para que esté garantizado el derecho a la alimentación. Hay mínimos de atención a la salud para que esté garantizado el derecho a la salud, y así con educación y con la seguridad social. Con cada derecho hay un mínimo existencial que no es tolerado que el Estado busque una excusa en falta de recursos para garantizar ese mínimo. Hay un mínimo que tiene que estar asegurado. El tercer principio es el principio de no discriminación, es decir, que el Estado no puede establecer una distinción, un trato desigual para repartir recursos. Pero digamos, invocando obviamente razones religiosas, opinión política, características culturales, de lengua, bueno, las diversidades que pueda haber no pueden ser utilizadas para el Estado para recortar o no acceder a un derecho social. Estas razones son razones como prohibidas para establecer distinciones. Pero hay un caso en que una circunstancia que el Estado, los tratados de derechos humanos reconocen que se puede hacer una discriminación que se llama la discriminación positiva. Es una discriminación en favor. Y es cuando encontramos población en situación de vulnerabilidad. Hay determinados grupos que están reconocidos que han sufrido una desventaja, una desigualdad que los ha perjudicado históricamente. Se habla de desigualdad estructural. Entonces así podemos hablar, por ejemplo, de los pueblos indígenas, de la población campesina, de afrodescendientes, de los niños, de las personas con discapacidad, de las personas privadas de libertad. Es decir, hay determinados colectivos, grupos en la sociedad que se reconoce que históricamente, las mujeres, que históricamente han sido discriminados en el acceso a los recursos, entre otras cosas. Y entonces, para esos grupos, los principios de derechos sociales establecen que el Estado debe hacer una discriminación positiva. Debe, en casos, digamos, de conflicto, tener una prioridad en favor de este grupo. Debe darle una ventaja estructural. Y eso puede justificar, entonces, distribuciones de recursos en favor, subsidios, ventajas económicas, es decir, todo tipo de medidas que aparentemente aparecen como premios que desigualan, pero que en realidad son premios que restablecen la igualdad que estaba históricamente perdida por esta desigualdad existente. El cuarto principio es el principio de producción de información y formulación de políticas. Es decir, todo derecho social, digamos, hablemos de alimentación, vivienda, educación, seguridad social, alimentación, uno tiene derecho a que el Estado brinde toda la información que tiene en relación a esas prácticas. Muchas veces el Estado no tiene una política en relación a un problema porque ni siquiera ha producido información. Por ejemplo, hablemos de los desalojos. Nos gustaría que el Estado tenga una política de regularización de las tierras campesinas, una regularización de las viviendas informales urbanas. Sin embargo, el Estado ni siquiera hace un relevamiento acerca del problema. Entonces, hay un primer derecho que es el derecho a que el Estado produzca información. El Estado debería producir un diagnóstico de este problema, porque el segundo paso es el derecho a que el Estado formule una política frente a ese problema. ¿Cómo voy a exigir al Estado que formule una política de regularización de la tierra si no tiene claro cuál es la dificultad, cuál es el problema, cuál es el mapa de conflictividad? Entonces, una forma de exigir estos derechos es primero reclamar
la producción de información o acercar la información al Estado, exigirle que produzca información y segundo, exigirle una política de prevención de conflictos y una política de respuesta a esos conflictos. El derecho a que el Estado produzca una política pública para cada problema que cause la violación de un derecho social. El quinto principio es el derecho a la participación. El derecho social no es un derecho para recibir beneficencia, no tiene nada que ver con la beneficencia y con la caridad. Es un derecho donde los titulares, los que vamos a recibir los derechos, que somos todas las personas que vivimos en nuestro país y en los países que están protegidos por este derecho, es un derecho en el cual nosotros tenemos que participar en las decisiones que afectan o que pueden poner en juego ese derecho. Si hablamos, por ejemplo, del territorio, de la tierra, de la vivienda, es muy importante el derecho a la participación de los campesinos, de los pobladores, en las decisiones acerca del territorio. Va a haber una clase especial, por ejemplo, en este curso sobre gestión democrática del territorio, pero este principio tiene mucho que ver con eso, con la posibilidad de participar en los planes urbanos, en la planificación de la ley de bosques, en los planos de desarrollo territorial. En todos estos tipos de principios hay un derecho a participar. Y cuando se niegue la participación, hay un derecho a pedir administrativamente o judicialmente y exigir ese derecho a la participación en esa política pública. Y finalmente, todo derecho social, para ser efectivo, es necesario que tenga un recurso, es decir, que uno pueda, ante su violación, recurrir ante un tribunal de justicia y poder reclamarlo. El último punto que quiero abordar es cuáles son las formas entonces de que usted, como persona, como grupo, como comunidad, como colectivo, puede reclamar estos derechos sociales. Hay muchas formas y uno no siempre necesita ser un abogado para exigir sus derechos sociales. Por ejemplo, una comunidad, un grupo de vecinos, un grupo de pobladores que tiene un conflicto frente a una autoridad pública o frente a alguien privado, puede hacer una petición. Por ejemplo, hay una invasión de campos, uno puede juntarse con sus vecinos, redactar una nota y presentarla en la Secretaría en la Dirección de Colonización o hacer una denuncia policial o activar, no sé, ante una Secretaría de Agricultura Familiar. Es decir, vamos a denunciar el conflicto. No necesita un abogado. Uno lo que necesita es explicar, redactar cuál es el problema que tiene, firmar, dar un teléfono, una dirección y pedir que la autoridad intervenga. Después, si ve que el poder público no responde a ese problema, puede recurrir a un abogado y tratar de ejecutar ese pedido y transformarlo, por ejemplo, en una acción judicial. Hay otras formas que, por ejemplo, hacer campañas públicas, organizarse, difundir estos derechos y hacer que crezca la conciencia ciudadana de la gente acerca de la existencia de estos derechos. Esa es otra forma que uno puede ser un activista de estos derechos sociales. Pero si hay un conflicto que se viola un derecho intempestivamente, una violación grave, tanto por el poder público como por un privado, uno tiene vías judiciales. Puede, por ejemplo, iniciar una acción de amparo ante la justicia para que se restituya, pidiendo, por ejemplo, prohibiendo que siga una medida que está violando un derecho, por ejemplo, una actividad de desmonte, está violando una ley ambiental, bueno, y un derecho social al medio ambiente sano, uno puede pedir que se abstengan de continuar con esas actividades, o sea, una orden de no hacer, le pide al juez que diga paren esta actividad, paren esta obra o paren este desmonte, o a veces puede ser una obligación de hacer, es decir, por ejemplo, la comunidad era beneficiaria de un subsidio, por ejemplo, por la ley de bosque, por la ley de agricultura familiar, y ese subsidio se ha cortado. Entonces uno se presenta al juez para que se restablezca ese subsidio y le vuelvan a dar ese ingreso a la comunidad, esa reparación que era parte de una política pública. Llegado el caso,
cuando ya la violación del derecho ocurrió y ya no se puede hacer nada para prevenirlo, uno puede en todo caso demandar daños y perjuicios por todas las pérdidas que le ocasionó esa medida que adoptó y que violó sus derechos sociales. Y en casos extremos también se puede pedir la responsabilidad penal, o sea, denunciar a la justicia penal al funcionario público que tomó una decisión para violar estos derechos sociales. Bueno, muchas gracias.